Dice la palabra del Señor, el versículo 1 de Apocalipsis 8. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio, dice en el cielo, como por media hora. Vamos a orar y vamos a pedir que el Señor nos dé entendimiento para recibir su palabra en esta hora. Oremos, hermanos. Padre amado, gracias te damos porque nos das la oportunidad, amado Padre, de estar aquí y este momento, Señor, poder escuchar tu palabra. Abre nuestro corazón, nuestro entendimiento para comprender y entender tu palabra. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe para que podamos recibir con gratitud, con gozo, pero con fe, tu palabra santa. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Vivimos en un mundo muy ajetreado, amados hermanos. Tenemos muchas cosas que hacer, los cuales muchas veces, hermanos, nos impiden descansar. Tenemos muchas cosas por hacer. Y estar un tiempo en quietud y reposo muchas veces es complicado. Muchos dicen que solamente descansamos cuando nos enfermamos porque por lo menos guardamos reposo, ¿sí? Pero de ahí en fuera, hermanos, vivimos una vida a la carrera, siempre corriendo. Y por eso leía el versículo 1 de este pasaje de Apocalipsis, porque nos habla de algo muy importante, amados hermanos. El versículo 1 dice que cuando el Cordero abrió el séptimo sello, se hizo silencio como por media hora. Se hizo silencio como por media hora, hermanos. El texto hoy nos llama a estar en un tiempo de silencio ante el Señor. Y pensando en esto, vino a mi mente lo que normalmente se hace cuando se guarda o se pide un minuto de silencio. Usted lo ha escuchado, lo ha visto. Y normalmente el minuto de silencio se considera como un gesto de respeto en homenaje a una persona que tal vez ha fallecido o como conmemoración de un acontecimiento trágico. En fin, para eso se usa el minuto de silencio. Pero si usted se da cuenta en el pasaje, va a encontrar que el texto no solo dice que se guardó un minuto de silencio, sino que nos dice que se guardó media hora de silencio. Y en esta media hora de silencio podemos aprender por lo menos dos cosas, hermanos. Dos cosas importantes. Y es el llamado precisamente del Señor a nosotros. Y por eso hemos titulado al tema del día de hoy, guarda silencio. Guarda silencio. ¿Qué sucede, hermanos? ¿Qué sucede cuando nosotros guardamos silencio? Cuando nosotros callamos. ¿Qué pasa, hermanos? ¿Qué acontece? Y vamos a aprender que suceden dos cosas. El texto nos revela dos cosas cuando nosotros callamos, cuando nosotros guardamos silencio, amados hermanos. Y en primer lugar, cuando nosotros guardamos silencio, podemos escuchar la voz de Dios. Mucho se ha dicho y muchos han comentado de que no escuchamos a Dios. Nosotros hablamos, pero nos cuesta escuchar a Dios. ¿Dios habla ahora, hermanos? ¿Dios sigue hablando con sus hijos ahora? ¿O solamente fue en el pasado? ¿O solamente fue con sus profetas? ¿O solamente fue con Moisés que le hablaba cara a cara, dice la Escritura? ¿Será que Dios sigue hablando ahora con sus hijos? Eso es lo que vamos a responder, hermanos. Porque es lo que encontramos en el texto
cuando se guarda silencio, encontramos que la Escritura nos revela algo muy importante, que en el silencio nosotros podemos escuchar la voz de Dios. El texto sigue diciendo, versículo 2, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se le dieron 7 trompetas. Este versículo 2 es como un interludio, hermanos. Usted sabrá que un interludio es cuando tú vienes progresivamente y luego te detienes para dar como énfasis a algo, para luego continuar. Entonces el versículo 2 nos hace referencia a que más adelante esto va a cobrar importancia. El versículo 2, ¿sí? Cuando el Cordero entonces abrió el 7º sello, uno puede esperar sucesos, acontecimientos similares a los sellos que se abrieron anteriormente. Cuando estuvimos estudiando desde el capítulo 1, porque ya vamos hasta el capítulo 8, desde el capítulo 1 encontramos cómo cuando se abrían los sellos sucedían catástrofes, truenos, voces. Sin embargo, Juan, quien está viendo la visión, es sorprendido con un solemne silencio. Juan se sorprende porque hasta aquí todo estaba lleno de voces, de truenos, de gritos. Pero cuando llegamos al capítulo 8, se hace una media hora de silencio. Apocalipsis 5, 11 y 12 nos dice, y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono. Dice, la voz de muchos ángeles. Y de los seres vivientes, de los ancianos, y su número eran millones de millones, que decían, o sea, estaban hablando a gran voz. Significa que no había silencio hasta ese momento en que se detiene todo. Como que todo se paraliza después de que Juan está viendo la visión, llega un momento en que todo se detiene. Y hay media hora de silencio. Todo se queda en silencio. Esto nos enseña lo siguiente, hermanos. En primer lugar, ante la majestad, ante la santidad de Dios, ¿qué debemos hacer, hermanos? Todos debemos callar. Todos debemos guardar silencio. Dice el profeta Habacuc 2:20. Mas Jehová está en su templo, calle delante de él toda la tierra. ¿Qué debemos hacer? Callar ante la majestad y santidad de Dios. Y es que solamente cuando nos detenemos, cuando nos callamos, cuando guardamos silencio, podemos escuchar la voz de Dios. Decía al principio, hermanos, muchas personas sienten que Dios no les habla. Y a veces nosotros como cristianos hemos estado orando, hemos doblado rodillas y hay muchos que llegan a pensar y decir, yo he estado orando, pero siento que Dios no me habla. ¿Le ha pasado eso? Y el texto hoy nos revela que Dios sí nos habla, hermanos. O sea, Dios sí nos habla. Eso es lo que nos enseña. Y nos da a conocer su voluntad. ¿Podemos conocer la voluntad de Dios? Claro que sí, porque Dios nos habla. El punto es que muchas veces, porque llevamos una vida ajetreada a la carrera, no nos detenemos a escuchar la voz de Dios. Yo quiero poner un ejemplo, hermanos. En los evangelios queda demostrado que Jesús, nuestro Señor, vivió una vida muy ocupada. Porque muchos podrían decir, bueno, es que no tengo tiempo para detenerme un momento. Bueno, Jesús vivió una vida muy ocupada, al punto de que a veces no comía a tiempo, hermanos. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. Vean, Marcos 3:20 dice, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. O sea, Jesús estaba ocupado,
Luego Marcos 6:31 dice, Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, descansad, porque el trabajo era mucho. Y luego dice, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. ¿Jesús estaba ocupado? Sí. Entonces, eso del tiempo y eso de que yo no tengo tiempo para detenerme un rato y estar en oración con el Señor, leer su palabra, es un pretexto, porque Jesús tenía tiempo, y lo voy a decir por qué. Él programaba tiempo de silencio y descanso para estar a solas con su Padre. Dice Marcos 1:35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Jesús estaba ocupado? Sí, pero Él programaba tiempos para estar a solas con su Padre. Entonces, hermanos, la exhortación del Señor es esta. El Salmos 46, versículo 10, esta es la exhortación. Dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Cuando dice estad quieto, significa guarda silencio, significa detente, es tiempo de estar en comunión. Tenemos entonces que aprender, hermanos, a guardar silencio ante Dios. De esa manera poder esperar y descansar en Él. Pues Dios sigue en control de todo, de todas las cosas. Y eso lo hemos leído y escuchado más de una vez. Por eso dice el Salmo 37, versículo 7, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Ahora, muy importante, dice aquí, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. ¿Podemos escuchar la voz del Señor? Sí. En el silencio tiene que ser prácticamente algo muy importante para nosotros. En el silencio, detenernos y escuchar la voz de Dios. Por eso, hermanos, el silencio es un elemento central en nuestra adoración. Muchas veces Dios nos habla en el silencio, ¿sí? De manera que podemos escuchar la voz de Dios. Ahora yo pregunto, ¿de qué manera, de qué forma podemos escuchar a nuestro Dios, hermanos? Número 1, cuando leemos su palabra, tú escuchas la voz de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que la leíste? Entonces, ¿estamos escuchando al Señor? Escuchamos la voz de Dios cuando nos detenemos a oír un mensaje de la palabra. Cuando estamos en comunión, en oración, no para pedir, porque nos hemos acostumbrado cuando oramos siempre a pedir, no, simplemente a escuchar a Dios en el silencio. Entonces, hermanos, yo quiero preguntar esto, ¿por qué afirmamos de que podemos escuchar la voz de Dios? Yo les pregunto, hermanos, ¿está usted convencido de que sí podemos escuchar la voz del Señor? Yo estoy convencido. Y muchas veces he escuchado al Señor. Él ha respondido nuestras oraciones. Y yo les puedo decir que sí podemos escuchar al Señor. Y hay una razón, el apóstol Pablo nos da esa razón. Hechos 17. Versículo 27 nos enseña esto, hermanos. Para que busquen a Dios, dice, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. O sea, Dios es un Dios cercano, está aquí, podemos escucharlo, hermanos, podemos escuchar su voz.
Entonces sí es posible escuchar a Dios. Sí es posible escuchar su palabra. Sí es posible cuando tú te detienes y buscas su voluntad. En todas las decisiones, amados hermanos. Cualquier decisión que tú estás tomando, antes dobla tus rodillas, escucha al Señor si es su voluntad o no. Porque sí podemos escuchar al Señor. Y Él sí nos habla, hermanos. No es un Dios que está callado. No es un Dios que está ausente. Es un Dios que escucha. Y nosotros podemos escucharle. Te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que escuchaste a Dios? ¿Has oído al Señor? ¿Le has escuchado? ¿Sabes cómo es su voz? Es hermoso, ¿no? Lo que dice Apocalipsis. Porque nos afirma de que sí podemos escuchar la voz del Señor. Ahora, número 2, los versículos 3 al 5, que lo leímos hace rato, nos habla de algo muy importante, hermanos, y yo quiero volver a leerlo para que lo tengamos fresco. Dice así, versículo 3, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro. Usted sabe, más o menos tiene idea de lo que es un incensario. Y se le dio mucho incienso para añadirlo, dice, escuche bien, añadirlo ¿a qué? A las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. O sea, se le dio el incienso para añadirlo, dice, a las oraciones de los santos. Y versículo 4, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios. ¿Qué dice el texto, hermano? Que se fue por otro lado, que el humo agarró por otro camino. No, ¿verdad? Dice, subió. ¿Qué significa eso? Que, número 1, no solamente podemos escuchar a Dios. Número 2, que nuestras oraciones sí son escuchadas, hermanos. De que Dios sí escucha nuestra oración. Hermanos, este pasaje no solamente nos deja ver de que sí es posible escuchar a Dios, sino nos confirma de que Dios escucha atentamente las oraciones de sus hijos. Él nos escucha, hermanos. Pero yo quiero, antes de seguir hablando sobre esto, hablemos de cómo es que llegamos aquí. Es decir, cómo es que ahora Dios escucha nuestras oraciones. O sea, porque no se dio así nada más. Algo tuvo que pasar para que ahora el texto nos diga, bueno, ahora Dios escucha nuestras oraciones. ¿Cuál era nuestra condición ante Dios, hermanos? Antes de venir a Él. ¿Cuál era tu condición? Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están, ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuál es nuestra condición? Destituidos. ¿Qué hizo Cristo, hermanos? ¿Qué hizo Él por ti? Dice la Escritura en Hebreos 10, 19 al 22. Escuche, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero. Entonces, hermanos, no es por nuestros méritos que nuestras oraciones son escuchadas, sino por los méritos de Cristo. Él fue a la cruz para que ahora tus oraciones suban a la presencia de Dios. ¿Sí? Este pasaje nos muestra que no teníamos libertad, pero ahora la tenemos.
gracias a la sangre de Cristo. Por eso aquí dice la palabra: y el ángel, versículo 5, tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Wow, eso es lo que vamos a ver el próximo domingo. Pero hoy nos quedamos con dos cosas importantes. Uno, sí es posible escuchar al Señor. Y dos, Dios sí escucha nuestras oraciones. ¿Sí? Eso es lo que aprendemos, hermanos. Por eso el salmista en el Salmo 141, versículo 2 dice: suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Hermanos, a mí me sorprendió porque al estudiar este pasaje encuentro algo muy importante, que nuestras oraciones son como ofrenda. Es decir, cuando tú oras, estás ofrendando a Dios. Y esa ofrenda, dice, es como el incienso, como un perfume aromático, agradable, que sube a la presencia de Dios. ¿Cuánto pagas para hacer eso? Porque ni siquiera vas a la tienda para comprar incienso. Porque tu oración es el incienso que sube a la presencia de Dios. Y Dios respira ese aroma agradable. Entonces, ¿qué nos enseña el texto, amados hermanos? Nos enseña que nos estamos tardando, hermanos. Que estamos escasos de incienso. Porque pocas veces nos detenemos a orar. No queremos ofrecer incienso al Señor. Y ese es el llamado para nosotros, hermanos. Así que guardemos silencio. Guarda silencio y aprende cómo Dios obra. Descansemos en el Señor. Descansemos en su obra perfecta. Porque, ¿sabes? Él aún está en control. Él aún está en control de todas las cosas. ¿Vamos a guardar silencio entonces? Y entrar en la presencia de Dios. Poder escuchar su voz y saber que Él escucha nuestras voces también. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso, porque eso a mí me alegra, hermanos, saber que cuando yo doblo mis rodillas, cuando yo inclino mi rostro para orar, sé que el Señor me escucha. Eso es precioso, hermanos. Eso es hermoso. Porque yo estoy seguro que así es. Yo espero que tú también estés seguro de que Dios escucha nuestras oraciones. Y no por los méritos que nosotros tengamos. Eso fue gracias a los méritos de Cristo Jesús. A Él le debemos todo eso. Y el día de hoy que venimos a la mesa del Señor, recordando el sacrificio perfecto que Él llevó a cabo, Él dijo: haced esto todas las veces que comieres este pan o bebieres esta copa, hacedlo en memoria de mí. ¿Qué significa, hermanos, eso? Significa que Dios está aquí, que Dios está escuchándonos y que Dios ha puesto su campamento en este lugar. Él está con nosotros. Amén. Vamos a orar, hermanos, vamos a agradecerle a Dios. Padre amado, tú eres bueno, Señor, y cada vez que nosotros abrimos nuestros labios, estamos seguros de que tú escuchas nuestras oraciones, Señor. Perdónanos porque muchas veces no lo hemos hecho, porque muchas veces nuestras oraciones no son como el incienso, porque no la hacemos, Señor. Permite que todos los días guardemos un tiempo de silencio y entremos ante tu presencia para adorar, para glorificarte, Señor, con la certidumbre de que tú hablas y de que nosotros podemos escucharte, Señor, pero también con la certidumbre
de que cuando nosotros hablamos, tú puedes escuchar y tú nos escuchas, Señor. Tu palabra nos dice aquí que el ángel, cuando tomó el incensario, le llenó de incienso y lo añadió a las oraciones de los santos, lo cual, Padre, nos confirma de que tú escuchas nuestras oraciones. Sin embargo, a veces nosotros, porque vivimos corriendo todo el tiempo, no nos detenemos, Señor, a escuchar tu voz. Solo nos detenemos, Señor, para pedir, pedir y pedir. Pero pocas veces nos hemos detenido para escucharte, Señor. Para escuchar tu voluntad, para escuchar todo lo que tú nos dices. Perdónanos y permite que guardemos siempre un tiempo de quietud, de silencio, ante tu santidad y ante tu majestad. Gracias, amado Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos.